Aplicación de ecuaciones utilizando propiedades de las igualdades. En este caso vamos a resolver una situación utilizando ecuaciones, pero de primer momento solamente con una propiedad. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir aplicando más de una propiedad y con eso ir resolviendo problemas más complejos. Tenemos el problema inicial. Resuelva la siguiente situación. Para jugar en un campo de fútbol privado se paga una membresía de $16. Por cada vez que se use, se paga $1 más. ¿Cuántas veces se ha usado? Si se ha pagado $35. Vamos a resolver el problema número 1. Tenemos que identificar los datos del problema. En primer lugar, X va a ser nuestra incógnita. Vamos a identificar qué es lo que queremos conocer. Dice aquí que la pregunta es ¿cuántas veces se ha usado la cancha? Entonces vamos a definir X como el número de veces que la cancha se ha usado. A partir de ahí vamos a identificar los otros datos también y a armar una igualdad. Tenemos 35 y $16. ¿Qué es 16? $16 es el precio de la membresía. Y a esos $16 se le va a añadir $1 más por cada vez que la cancha se use. Es decir, que lo que vamos a pagar al finalizar de un mes, por ejemplo, o de un determinado tiempo, va a ser los $16 de membresía más $1 por cada día que se use la cancha o cada vez que se use. Entonces tenemos que X va a representar el número de veces que se use. Entonces yo puedo calcular el total a pagar con esta expresión. 16 más X. Ahí está representada la membresía más la cantidad de veces que se ha usado la cancha, que equivale a una cantidad de dólares igual a esa cantidad de veces, ya que es $1 por cada vez. Entonces, yo tengo que tener claro que si sumo 16 más 1X, voy a obtener lo que se va a pagar. En particular, se nos está preguntando cuántas veces se usó. Sí, se han pagado $35. Entonces, ahí es donde nosotros podemos armar la ecuación. Vamos a igualar el costo total. Ya dijimos cómo encontramos ese costo. La membresía más $1 por cada vez que se usa la cancha. Y esto lo vamos a igualar a los $35 que se nos menciona en el problema. Entonces tenemos que la ecuación 16 más X es igual a 35. Nos va a permitir encontrar X, que es el número de veces que se ha usado la cancha, cuando se pagan $35. Entonces el proceso de solución es el que ya conocemos, ¿verdad? Haciendo transposición, 16 está sumando, pasa a restar. Y hacemos la operación, de donde obtenemos que X es igual a 16. Ahora, en la respuesta a los problemas, tenemos que recordar que esta debe de contestar a la pregunta, a lo que se nos está solicitando. En el problema no se nos ha mencionado una X. De hecho, creo que si leemos el enunciado, no hay ninguna X en el enunciado. ¿Qué es lo que nos está preguntando el problema? ¿Cuántas veces se ha usado la cancha? Entonces, mi respuesta tiene que ser contestando esa pregunta. Como respuesta vamos a decir entonces, no X igual a 16 o igual a 19, sino que vamos a decir, la cancha se ha usado 19 veces, porque eso ya contesta a la pregunta del problema. Veamos el problema 2. Al restarle 8 al número X, el resultado es menos 3. ¿Cuál es el valor de X? En el número 2 tenemos, vamos a plantear la ecuación,
Dice que si le restamos 8 a x, vamos a obtener menos 3. Numéricamente o geométricamente podemos verlo en la recta numérica. Tenemos x, si le restamos 8, eso significa regresar 8 unidades en la recta. Vamos a llegar a menos 3. Entonces la pregunta es, ¿qué número va aquí, en este punto, donde hemos colocado a x? Y eso lo podemos encontrar ya sea geométricamente, contando, o también algebraicamente mediante la ecuación. Hacemos transposición de 8, que está restando, pasa a sumar, y hacemos reducción de términos. Entonces, en este caso, x, o el número, es 5, como solución a nuestro problema. ¿Qué podemos decir de esto? Que para resolver problemas mediante la aplicación de ecuaciones de primer grado con una incógnita, se tiene que, en primer lugar, vamos a definir la cantidad que se representa con incógnita. Y esto, en la medida de lo posible, va a ser aquella cantidad que queremos conocer. En algunos casos va a ser necesario no representar directamente con X lo que queremos conocer, pero en la medida de lo posible vamos a utilizar X para representar el dato desconocido, lo que estamos buscando, lo que el problema me está pidiendo conocer. En segundo lugar, vamos a hacer el planteamiento de la ecuación mediante lenguaje algebraico. En tercer lugar, vamos a resolver la ecuación aplicando nuestros conocimientos. Y en cuarto lugar, vamos a dar respuesta. Ya dijimos que esta respuesta tiene que ser contestando lo que el problema está pidiendo. Los problemas que se le proponen a usted son: un comerciante hace un balance de pérdidas y ganancias cada trimestre. Si en el primer mes tuvo una ganancia de $1,800, en el segundo una pérdida de 600 y en total del trimestre tuvo una ganancia de 7,000, ¿cuánto habría ganado o perdido en el tercer mes? Para este problema lo vamos a resolver planteando la suma del balance de cada mes. Por ejemplo, tenemos el primer mes, como hubo una ganancia de $1,800, ganancia es positivo. Entonces el primer mes hay un balance positivo. Esos $1,800 lo vamos a operar con $600. Pero en este caso, como dice que fue pérdida, van a ser $600 negativos. Y en total hay una ganancia positiva de $7,000. Pero como estamos haciendo un balance de 3 meses, note usted que hace falta el dato del tercer mes. Y en la pregunta nos están preguntando precisamente por el tercer mes. Ahí es donde vamos a utilizar nuestra incógnita. Vamos a plantear la operación de los 3 meses, el tercer mes representado como nuestra incógnita, y esto igual a la ganancia de todo el trimestre. Y ahí vamos a resolver la ecuación. En el problema 2, al restarle 5 al número x, resultó menos 12. Determina el valor de x. Ese está más sencillo porque ya nos dice la operación, que le vamos a restar 5 a quién, a x. Ahí planteamos la resta y la igualamos a menos 12. Y con eso vamos a poder resolver el problema.